La reforma fiscal 2014 generó más El decreto de daños beneficios en para la frontera. La genera formalidad más de las decepciones empresas es una tarea La pendiente economía para americana lograrlo. avanza La ligeramente. proveeduría por lo general. maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México el está talón de listo Aquiles para producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval, les saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocio Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en nuestras noticias Radio Mexicana 1300, el fanpage en Facebook de la estación de radio, al igual que en su caso el de Solo Negocios, que es Solo Negocios MX, fanpage en Facebook. Y bueno, vamos a empezar con una serie de datos, vamos a comentar acerca del Producto Interno Bruto, que se reportó hace 2 semanas. Ya habíamos hecho una plática un poco al respecto, pero vamos a ahondar en algunos aspectos. Número 2, indicadores IMEF que se reportaron la semana pasada, encuesta mensual de ocupación y encuesta mensual de opinión empresarial. El Institute for Supply Management emite su ISM manufacturero y el no manufacturero, a la postre otros indicadores de INEGI coyunturales, para luego acudir a tipo de cambio, tema de Banco de México y el nombramiento de Rodríguez Ceja a la Junta de Gobierno del Banco de México, el Producto Interno Bruto en Estados Unidos, datos de inflación en Estados Unidos. En su caso, también el reporte del Departamento del Trabajo del jueves pasado de desempleo y seguros por desempleo específicamente, y por la FED, tanto crédito personal como producción industrial. Todos ellos temas sensibles, temas relevantes para la economía mexicana. Y bueno, pues arrancamos con el Producto Interno Bruto, el cual se nos señaló por ahí del 25 de noviembre por INEGI, que en su caso tendríamos una disminución de 0.4 puntos porcentuales o 4 décimas al tercer trimestre de 2021 respecto a un trimestre previo. Esto básicamente implicó que tuviéramos un dato respecto a un año atrás de 4.7% de movilidad de Producto Interno Bruto y de 6.4% en lo que es enero a septiembre relativo a enero a septiembre de 2020. Esa es la parametrización que arroja INEGI. En su caso, en actividades primarias, el dato para el trimestre fue de 1.3% trimestral, valga el comentario. Actividades secundarias, 0.3% trimestral, y las terciarias, menos 0.9%. Así que julio, agosto y septiembre, malos meses en, sobre todo, sector servicios. Tuvimos, si no nos olvidamos de esto, de ahí del mes de julio-agosto, algunos semáforos amarillos tendientes, más bien naranjas o el color así cercano al rojo, tendientes a rojo, que provocaron algunas pues constricciones económicas para sector servicios, sobre todo restaurantes, centros de entretenimiento y demás. Pero en el anualizado, pues todos salen positivos, 0.3 primarias, 5.1 secundarias y 4.4 terciarias. También, obviamente, es menester señalar que las secundarias que incluyen a la manufactura crecen en 0.3, que es muy bajo, en función, por supuesto, tiene que ver con la situación de los semiconductores y la problemática para el sector automotriz, enfáticamente, pero pues a muchos otros subsectores. Pero el anualizado sale fuerte, 5.1, para cerrar en el anualizado de 8.6 enero-septiembre 2021 respecto a enero-septiembre 2020. Y así las cosas, bueno, pues profundizando en el resultado nominal, se tienen 26 billones, 64 millones de pesos en lo que es el PIB nominal en este tercer trimestre, presentando un aumento de 11.3% respecto a igual lapso de 2020. Este resultado se originó con un incremento de 4.5% del PIB real y un crecimiento de 6.5% del deflactor, ¿no? De los precios implícitos, y entonces por eso resulta negativo. Para el sector agrícola, 504,000 millones de pesos de aportación o de participación, y vámonos a las proporciones mejor,
El sector agrícola participa con el 3.5% de la economía y en general es el sector agrícola integrado por todas las primarias. También incluye explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza. Las actividades secundarias, 34.7%, donde las manufactureras aglomeran el 19.4% de todo el Producto Interno Bruto. Y las actividades terciarias, 61.8% de todo el PIB, de las cuales el comercio mayorista, 10.5%, el minorista, 10.2%, y en su caso, los servicios inmobiliarios de alquiler de bienes muebles e intangibles, 10.3%. Esos son los principales aportantes al PIB en una perspectiva sectorial. Bueno, pues básicamente tenemos una situación en la que se degrada el PIB en este tercer trimestre y con la expectativa para cerrar en el 6.5 que espera el gobierno con el que cerremos, pues ya menos viable, ¿no? Incluso IMEF bajó su perspectiva de crecimiento a 5.8 desde 6%, y algunas otras entidades lo han hecho también en consecuencia, sobre todo dándose cuenta que pues básicamente no vamos a tener la capacidad de cumplir ese 6.5 ni mucho menos, y en su caso pues obviamente tender a no ser una recuperación de rebote tan sólida como en otras recesiones, y que esto nos va a costar más tiempo resolver la problemática. Ojo, no es exclusivo de esta ocasión, esto ha pasado en años anteriores, pero ciertamente pues, nos ocupa lo que pasa hoy y nos pone a trabajar en lo que pasa hoy y analizarlo, y entonces nos damos cuenta que tenemos que trabajar más quizá, pero sobre todo esperar más tiempo para que se logre una recuperación plena para datos prepandémicos que ya venían mal. Porque 2019 resultó con incidencia negativa, muy mínima, pero negativa. Bueno, pues en cuanto a la IGAE, que es el, digamos, aglomerado de encuesta mensual cuasi PIB, podríamos decirle, este resultó en el mes de septiembre, que es el último mes del trimestre número 3, con una baja de 0.4 unidades, y anualizado 1.3 positivo. Las primarias bajaron 1.4 y pues en el mes de septiembre, y en el año 1.7, o anualizado más bien. Y luego actividades secundarias 1.4 a la baja, 1.7 positivo, y las actividades terciarias 0.3 a la baja y 1.2 positivo anualizado. ¿Qué quiere decir esto? Fue un mal mes de septiembre, quizá el peor del trimestre. Y curioso porque ya en septiembre los semáforos estaban prácticamente en verde en todo el país. Y luego, pues, implicaría también evaluar, ¿no? Porque también en materia de empleo fue uno de los meses de mayor recuperación, pero entonces significa que la gente no salió a consumir, no salió a promover más flujo. Si pensamos al PIB desde la perspectiva de gasto, toda la perspectiva consumo, que es la principal parte del PIB en esa perspectiva, ahorita la que cité fue la sectorial. Y entonces en la parte consumo, que bueno, el PIB así es gasto de gobierno, inversiones, importaciones netas y en su caso, o exportaciones netas más bien, y en su caso consumo de los particulares, pues la parte de consumo quizá no fue tan sólida. Habrá que ver luego ya los desgloses por segmento y evaluar, ¿no?, qué pasó con el sector consumidor al respecto. Bueno, de ahí nos vamos al indicador IMEF, que nos permite conocer lo que viene en el mes a mes. Para el mes de noviembre, ya parte inherente de lo que es el cuarto trimestre, ¿no? Parte integrante totalmente. Y bueno, el resultado también con desvanecimiento de mejoría según el título del indicador, y dice que para el indicador manufacturero cae 0.4 unidades en noviembre para cerrar en 50.3. Está en zona de expansión por 2 meses consecutivos. Esto en la parte bruta. En su caso de la tendencia ciclo, sube 0.1 unidades para llegar a 50.9, y cuando se ajusta por tamaño de empresa el indicador, sube 0.1 unidades para llegar a 51.4, y entonces se mantuvo también en zona de expansión. Octubre fue un mes malo para este indicador, bajó, al revés, octubre fue un mes bueno porque subió después de un mal septiembre, que luego se coteja con el IGAE, ¿no?, que acabo de citar. Octubre sale bien, pero luego viene noviembre y sale mal. Y luego viene el IMEF no manufacturero, el indicador IMEF no manufacturero, que dice baja 1.7 en el mes de noviembre para 50.1 unidades, tiene 9 meses en expansión, tendencia ciclo sube 0.1 unidades para llegar a 50.9, 10 meses en expansión, y ajustado por tamaño de empresa baja 0.3 para llegar a 51.9, también manteniéndose en expansión.
Pero ¿qué ocurre? Ambos indicadores caen en el mes de noviembre, se mantiene la expansión de cualquier forma porque estaban más altos, pero cae mucho el no manufacturero y noviembre no es un mes para que caiga mucho el no manufacturero. ¿Por qué? Porque es un mes expresamente de gasto y es porque pues, el Buen Fin, porque se dan los ahorros en muchas empresas, porque hay el Black Friday, sobre todo enfáticamente el Cyber Monday, y esto provoca que la gente gaste por medio de plataformas digitales y pues no tenemos este efecto, ¿no? ¿Y por qué podría aglomerarse el gasto de plataformas digitales si mucho de ello viene de Estados Unidos enfáticamente? Bueno, porque ya estas plataformas son obligadas a registrar IVA, ¿no? Entonces tendríamos que tener algún grado de registro. Además, el PIB va a hablar del consumo en la región y si para cobrar IVA tú estás concibiendo que el consumo se hizo en México, porque la plataforma se usó en México con un Internet Protocol Address de México, una IP, una dirección IP de México, teóricamente debería aglomerar para PIB mexicano. No sé, igual no lo están contemplando y se lo llevan a Estados Unidos, pero el punto es que eso es el ciberlunes, la cuestión es el Buen Fin y no funcionó. Y no fue sólido y al contrario cayó noviembre respecto a octubre y esto trae a un menguante indicador IMEF para los efectos. Con los datos coyunturales se habla de un escenario de desvanecimiento de las actividades que se mejoraban hacia los meses anteriores. Y bueno, ¿qué pasó en lo equiparable para el Institute for Supply Management? Este resultado, que es el homólogo en Estados Unidos del indicador IMEF, bueno, registró 61.1 unidades con un alza de 0.3 puntos respecto a octubre. O sea, una alza muy bajita, pero subió. Octubre fue de 60.8 unidades, ¿no? Y cuando vemos la tabla de respuestas, pues los movimientos fuertes fueron en producción, en nuevas órdenes, esa es la parte manufacturera, recordemos, en empleo, pero, por ejemplo, en el suministro de insumos, pues bajo, ¿no? En los inventarios de consumidores, bajo fuerte, porque pues, se dio el Thanksgiving y se gastaron los inventarios. En precios bajaron, algo muy bueno, precios del productor, por supuesto. Y en atrasos de órdenes bajó también, y en importaciones subió. Así que la economía norteamericana más sólida que la mexicana, quizá débil en función del crecimiento, pero no a un ritmo supraacelerado. Dice la tabla que la tasa de cambio fue más rápida. Bueno, habría que evaluar qué pasó en octubre. Pero el punto en concreto es que la economía estadounidense sigue sólida, aún con un Thanksgiving no resuelto de manera absoluta como triunfo, pero sí siendo positivo, pues básicamente arroja escenarios de oportunidad, ¿no? Y no necesariamente el caso mexicano. Y en el no manufacturero tenemos el resultado de la parte servicios y comercio, que resulta con un movimiento de se está viendo la tabla, perdón, a 69.1 unidades, que es el registro máximo histórico, con 2.4 puntos porcentuales arriba de la medida de octubre, que también había sido el registro máximo histórico de este indicador, y que en su caso, la parte de movilidades, pues todas sólidas, menos nuevas órdenes, que probablemente ya no se movieron en noviembre, suministro de los insumos, pues sin cambios, porque ya se tenían los inventarios llenos, y en su caso, bueno, pues la perspectiva de un escenario sólido, ¿no? En la perspectiva de crecimiento estadounidense. Tengo que hacer corte comercial, regreso en segundos y continuando aquí en redes sociales. No se vaya, sigan, Solo Negocios. Y bueno, pues así las cosas con el tema del indicador IMEF débil, no propiamente recesivo ni mucho menos, pero débil, abonando de manera empatada al menos contra octubre a un escenario balanceado nulo prácticamente de un crecimiento que pueda ayudarnos a cerrar un buen año. Al contrario, la perspectiva incluso degradada de IMEF de 5.8 podría ser todavía inferior de crecimiento de este año. Y es que el tema interno de nuestra economía está terrible, y obviamente no hablo de Juárez, sino del resto del país, o del sur más bien del país, no de la zona fronteriza. Y dos, obviamente impactado por la parte exterior, que pudo haber sido mucho más sólida, pero impactado por el asunto de los semiconductores, los contenedores, la mano de obra en Estados Unidos y en otras naciones, que escasea y que ralentiza las operaciones, ¿no?
Y también aquí en frontera está escaseando la mano de obra, no se puede negar, y eso también ralentiza los procesos productivos. Entonces, todo eso no ayuda, ¿no? Son elementos negativos. Escuchaba a un muchacho que tiene un canal de YouTube en Canadá, es mexicano, es albañil, y que habla de que lo acaban de subir de puesto ingeniero de sistemas, bueno, no de sistemas, sino de diseño, ingeniero civil de diseño, sin ser ingeniero, porque flexibilizaron normas para poder acceder a esos puestos la gente sin estudios, en función de que ya no hay empleados. Quienes estaban ocupando esos puestos se lograron por medios legales retiros tempranos durante la pandemia, su pensión, vamos a decir, y en su caso pues tuvieron que echar mano de esta gente. El problema es que el siguiente escalafón, que es donde él ocupaba, pues subieron los peones, ¿no? Y ya el siguiente escalafón, ya no hay peones. Entonces, subsanan relativamente y haciendo la función de varias personas el mismo individuo, pero no hay más gente. En Estados Unidos está pasando lo mismo. En Juárez, en la frontera, no está pasando lo mismo. Necesitamos mano de obra. ¿Va a significar eso un incremento de nuestra migración? Puede ser. En principio mexicana para el efecto Juárez, pero Estados Unidos y Canadá tienen que abrir sus fronteras a la migración. Tarde o temprano se van a meter en un conflicto. En Estados Unidos, que yo sepa, no están acelerando los procesos de retiro, pero eventualmente va a empezar a ocurrir. Y eso provocará estragos en los procesos productivos estadounidenses. En fin, el escenario delicado para los efectos económicos en la zona Norteamérica, que se consolida con sus acuerdos, que por ahí está el tema del acuerdo que quiere el Senado de promover una exención de coches hechos en Estados Unidos o una disminución de costo de impuestos de vehículos eléctricos hechos en Estados Unidos. Pero, pues al final del día veremos qué pasa con eso, pero eso no es tan relevante como el contexto general de toda Norteamérica, y sucede que nos topamos con broncas inherentes a los problemas migratorios. En fin, vamos a regresar al aire y estamos volviendo a 1300 de amplitud modulada, en donde ahora pasamos al sistema de indicadores cíclicos de INEGI, publicado el 2 de diciembre pasado, el cual nos habla del indicador coincidente del mes de septiembre, que bajo de su tendencia de largo plazo llegó a 99.5 unidades, subiendo 3 centésimas, ¿no? O 0.03 puntos porcentuales. El indicador adelantado al mes de octubre, arriba de su tendencia de largo plazo, llegó a 101.5 unidades con una baja de 0.08 puntos. Ojo, septiembre presuntamente fue un mes malo, lo dije ahorita con IGAE, y aquí habla de que mejoró ligeramente la globalidad del indicador coincidente. Octubre fue un mejor mes y sin embargo aquí degrada. Curioso, ¿no? ¿Qué va a pasar al final? ¿Cómo vamos a evaluar qué es el resultado correcto? Pues para finales de enero que nos presenten PIB con datos oportunos, y para finales de febrero cuando nos presenten PIB con datos revisados tanto del cuarto trimestre como del año completo, sabremos qué pasó realmente en el trimestre número 4. Pero en principio estamos hablando de que octubre presuntamente fue bueno según IMEF, pero malo según el indicador adelantado, que es como un pronóstico, y luego noviembre malo según indicador IMEF, ¿no? Vamos viendo los demás indicadores. El IPM, derivado de la encuesta mensual de opinión empresarial, el indicador de pedidos manufactureros, que es el homólogo del indicador IMEF, pero hecho por el gobierno, en su caso tiene una alza mensual en el mes de noviembre de 0.27 unidades a 52.7 y está 4 meses consecutivos arriba del umbral de 50 puntos. Al interior hubo incrementos en pedidos esperados, producción esperada, personal ocupado, inventarios de insumos, y bajó la oportunidad de entrega de los insumos por parte de proveedores. ¿Por qué baja ese? Pues es el de suministro de, por ejemplo, componentes electrónicos, ¿no? O contenedores o cosas de este tipo. Para INEGI subió el escenario del IPM. Entonces también un dato que contrasta respecto a IMEF y que veremos una confirmación más allá de quién tenía razón de la verdadera tendencia en la publicación del PIB que corresponde al cuarto trimestre. Pero entonces habla de una mejora en el mes de noviembre respecto a octubre y una mejora sólida en el mes de noviembre respecto a un año atrás. Luego, en esta misma encuesta mensual de opinión empresarial, pero en la parte de confianza empresarial, pues destacan datos subsectorizados para, por ejemplo, manufactura, en donde la manufactura cierra en 52.2 unidades, 0.5 más que el mes previo y 10 más que el año anterior, manteniéndose en lado de umbral positivo, 7 meses, y
esta encuesta pregunta, ¿es el momento adecuado para invertir para tu empresa? ¿Sí o no? Baja, la inversión sigue mal. Ahorita, al final del programa, hablaremos de inversión fija bruta. 2, la situación económica del país, la situación futura del país, la situación presente de la empresa y la situación futura de la empresa, todos son positivos, todos arriba de umbral y todos ya con varios meses consecutivos de lado positivo. O sea, hay optimismo, pero no hay inversión. Sector manufactura nacional. 2, comercio nacional. Momento para invertir, mejora, pero está en 33.2 unidades, todavía muy bajo de umbral. 2, todos los demás datos, situación económica presente del país, futura del país, presente de la empresa, futura de la empresa, todos positivos, todos mejoran respecto a octubre y todos bastante sólidos, sobre todo pegándole ya básicamente a los 60 puntos o más en algunos casos. Y sector construcción, 51.7 de cierre, también positivo su mes, con 2 meses continuos arriba de umbral, pero un momento adecuado para invertir. Tiene 28 puntos, 100 meses debajo de, o sea, sector construcción terrible, 100 meses debajo de umbral, pero en el mes subió 1.3, que es un aumento fuerte. Así que bien, o mejorando más bien, ¿no? Situación económica presente del país, la ven por abajo de umbral, pero mejora 1.8, mucho más sólido el aumento. La futura del país la ven sólida. La presente de la empresa la ven bien, también aumentando arriba de 1.1 unidades, y el futuro de la empresa la ven muy sólida. Así que hay expectativas hacia el futuro, pero no se invierte en los 3 subsectores. Bueno, vámonos a la última parte de la encuesta mensual de opinión empresarial, en donde se le pregunta hacia adentro de la empresa al empresario la perspectiva por sectores, manufactura, comercio y construcción, acerca de estos diferentes tópicos que voy a citar y sus condiciones adentro de la empresa. Sector manufactura 51.8, sube 1.1 mensual y 2.4 respecto a un año atrás, 7 meses continuos arriba de umbral. Todos los elementos suben: producción, capacidad de planta instalada, demanda nacional de sus productos, exportaciones y personal ocupados. Todos aumentan, el que más aumenta es producción en noviembre, y es curioso y contrasta con indicador IMEF, que habla de una degradación del resultado de el indicador general. Y en su caso, la parte específica de producción, pues tuvo un resultado negativo de 3.6 octubre a noviembre. Y acá, que en particular no es homólogo al indicador IMEF, pero nos da pauta de pensar qué opina la manufactura de su operación, quizá con una perspectiva de encuesta muy diferente a la que hace IMEF, pero arroja un resultado positivo interesante en manufactura y en la tendencia interna de la empresa. Luego, en comercio, cierra también sólido, con 54.4, 1.2 más que el mes anterior, 2.7 más que el año anterior, 18 meses arriba de umbral. Y aquí preguntan ventas netas, que esas son las únicas que bajan mes a mes, pero se mantienen arriba de umbral todas. Ingreso por consignación y comisión, compras netas, inventarios de mercancías y personal ocupado. Entonces, desde esa óptica, también bien mejorando para este indicador el sector comercio. Y finalmente, el sector construcción, resulta con 53.1, 0.4 más que el mes pasado, 2.5 más que el año pasado, 14 meses continuos arriba de umbral. Y pregunta 4 puntos, los 4 positivos, los 4 mejores que el mes pasado y mejores que el año pasado, y todos arriba de umbral, sólido. Valores de obras ejecutadas como contratista principal, valores de obras ejecutadas como subcontratista, total de contratos y subcontratos y personal ocupado por la empresa total. Bueno, hasta ahí el tema de esos indicadores. Todavía faltan unos, pero me voy más enfáticamente a uno de los temas más sensibles que se presenta el 1 de diciembre pasado, miércoles. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, hice un videoblog chiquito, que comenté esto hace también unos días, pero la Comisión Nacional de Salarios Mínimos determinó por unanimidad un aumento al salario mínimo en todo el país de 22%, provocando que el salario mínimo general del país pase desde 141 pesos con 70 centavos hasta 172 pesos con 87 centavos, y en la zona libre frontera norte, llamada así por el decreto del presidente López Obrador, pase de 213.39 centavos, que está hoy en día así, incluyendo a Juárez, a 260.34 puntos, que provoca en particular la medición que Coparmex
plantea para un salario digno en el hogar es de 225 pesos más o menos diarios. Bueno, pues ya en Frontera Norte brincamos de ese umbral un buen, ¿no? Pero obviamente esperamos también un año inflacionario y estamos viviendo un momento inflacionario y entonces, pues, digo, va a haber mejora, perfecto, pero no va a haber de 22%, ¿no? En capacidad adquisitiva. En su caso, la construcción de este aumento es con el monto independiente de recuperación, que es de 25.45 pesos para la Frontera Norte y 16.90 para el resto del país, y en su caso un incremento fijo de 9%. Recordemos que hacen estas dos métricas, una que le llaman MIR, que es este monto de recuperación en pesos, y luego un porcentaje. Al final del día el efecto es el mismo para la inflación y para la capacidad de los pesos que adquieres. O sea, no diferencia tu salario te lo dan íntegro, o lo paga íntegro la empresa, pero ciertamente para la hora de la construcción es importante desglosarlo porque ayuda a una perspectiva de análisis de cuál es el impacto inflacionario en cada región. A mi gusto va a hacerlo de manera total, ¿no? En esta óptica, bueno, pues mucho que comentar al respecto, poco tiempo, pero en esencia es algo que fue hecho por unanimidad y acordémonos de esto. Esto no lo hace el gobierno. Esto no aumentó el salario del presidente o el presidente de la CONASAMI. Lo hace un órgano colegiado llamado Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, que por colegiado significa que está integrado por varios miembros, que no son del gobierno todos. Uno es el presidente de la CONASAMI, Luis Munguía, pero está la Coparmex por el lado patronal y está los sindicatos laborales con reconocimiento ante CONASAMI, como la CTM y otras, ¿no? Y entonces, es por unanimidad. La Coparmex ya había propuesto un aumento del 20%. El Consejo Coordinador Empresarial Nacional, en la convención IMEF, lo dijo claramente Salazar Lomelín, el presidente. Va a haber un aumento importante, pero además deberíamos de aportar más las empresas. Tenemos que elevar la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Y esta es una cultura que viene discutiéndose, al menos que yo recuerdo aquí en Juárez desde 2016, cuando me tocaba participar en la Comisión de Competitividad y Desarrollo Económico de Juárez. Y en su caso, se planteaban escenarios para elevar las percepciones de los trabajadores. Y luego ya vino el presidente de la República a subir el doble el salario mínimo en 2019, y en su caso, desde 2017 empezaron alzas salariales importantes de entre 15% más o menos en todo el país de entonces a la fecha, a reserva de la alta del 100% aquí en Frontera, pues todo había rondado alrededor del 15% y ahora fue 22%. Fue fuerte, fue voluntario, o sea, no fue una imposición del gobierno, no fue una gracia del gobierno, es una decisión unánime. La perspectiva está en mejorar la capacidad adquisitiva de las personas, más en un escenario conflictivo como la pandemia. El problema es que sí causa inflación. Y confluyendo una serie de elementos que causan inflación, pues va a venir más inflación. Y encima de esto se aprovechan otros con argumentos de necesidad, que puede ser cierto o no, digo, habrá que analizarlo a fondo para justificarlo, como el gobierno del estado de Chihuahua, que plantea una alza en el impuesto sobre nómina, que a mi criterio es excesivo y que va a provocar más costos para las empresas. ¿Qué provoca cuando le suben los precios a las empresas? Más allá del sueño guajiro de los políticos de que se lo quedan y se lo comen, es en realidad trasladarlo en precios al consumidor. Y entonces, toda esta confluencia del exterior por los semiconductores, del interior por la mano de obra faltante acá y sobrante allá y escasez de productos y aquí y allá, y por las políticas públicas, cuello, vienen meses inflacionarios los primeros 6 meses al menos del año y veremos cómo evoluciona el tema, ¿no? Desde mi punto de vista hay mucho que explorar para llegar a conclusiones, pero a fuerza tienen impactos inflacionarios los salarios. O sea, aquel que me diga que no es una falsedad. El asunto es cuánto. Y yo creo que la perspectiva del tema de cadenas de suministro va bajando, pero todavía no está baja. Y la perspectiva de políticas públicas va a empezar a inyectar presión a los segmentos inflacionarios. Y políticas públicas federales y estatales. Y si suben el predial aquí en el municipio, municipales. Voy a corte, regreso en segundos, no se vayan. Sigan Solo Negocios. Pues continuamos aquí en redes sociales. Y sí, comentaba en el videoblog Solo Negocios ese aspecto. El tema en concreto radica en tomar una determinación de participación en presión o no presión de los escenarios. Yo le puedo decir en el análisis presupuestario de algunos clientes, no hay forma de mantener los precios.
ya olvídense de que bajen las ganancias. O sea, no hay ganancias si no suben los precios. Y al contrario, hay pérdidas. Y el problema de las pérdidas es que ya se vienen de pérdidas anteriores por la pandemia. Y en su caso puede traer esto, pues, quiebre de empresas. Entonces van a tener que subir los precios y los consumidores los van a tener que aceptar. Claro, puedes modificar tu estructura de consumo y disminuir el consumo de ciertos productos o anularlo, pero habrá otros que no puedas disminuir. Y en su caso, pues esto traerá como consecuencia aguantar el trancazo, básicamente, de lo que será una cuesta de enero larga, que se traducirá probablemente al menos en un primer trimestre inflacionario, si no es que en un primer semestre inflacionario. ¿Por qué hablo nada más de un semestre y no ya que el mundo se acabe? Porque lo cierto es que hacia más o menos el mes de julio se tendrá una aceleración o se habrá subsanado en cierta forma la escasez de semiconductores, se habrán hecho los ajustes necesarios en materia logística para poder acelerar procesos de logística y esperemos los políticos estadounidenses y canadienses aceleren sus procesos de análisis migratorio para subsanar la problemática de mano de obra, pero eso depende de políticos, entonces pues realmente no podemos esperar en ello, más bien lo otro. Y en su caso esto pudiera traer consigo una degradación de las expectativas de precios en cadenas, como lo veía ahorita en ISM manufacturero, en el componente del indicador de precios que bajó y que ha venido bajando, y que pueda inflación de productor ir bajando en Estados Unidos, que eso a la postre provoca disminución en la inflación de consumidor. Por ahí indirectamente hay la oportunidad de inversión de empresas mexicanas en Estados Unidos o en México para promover precisamente la ausencia de mano de obra y jalar producción para acá, no solo maquiladora, pero bueno, pues es un Hail Mary que tendrán que tomar la decisión las empresas de aventárselo. Y en su caso, en el rubro particular de lo que es políticas públicas mexicanas, pues tienen impacto inicial, ¿no? O sea, el 1 de enero suben los precios de los salarios, pero ya no suben en todo el año. O sea, el impacto es en ese momento, luego tendrá un impacto de difuminación y veremos qué tan acelerado es, pero teóricamente para 6 meses ya será suficiente. 2, veremos un impacto en predial, vamos a suponer que lo suban, en impuestos sobre nómina, pero luego ya se mantendrán todo el año. Y entonces eso pues permitirá pensar que para mediados de año básicamente vamos a entrar a un escenario de contención de precios. Estamos regresando al aire el 1300 de amplitud modulada y entonces el asunto de presiones inflacionarias delicadón, interesante y a enfrentarlo, no hay más, ¿no? Resultados de otros indicadores, resultados de registro administrativo de vehículos, también problemática que traemos de que no estamos produciendo lo suficiente. Se produjeron 2.767.004 unidades de enero a noviembre, de las cuales fueron vendidas en el mes de noviembre 82.829 y exportadas de enero a noviembre 2.479.515 unidades. Esto significa básicamente que es, pues no el peor noviembre, no es, perdón, en el último año es un mes malón, no el peor, septiembre fue el más malo, o sea, hace 2 meses, noviembre hay una recuperación de producción, pero está 40,000 vehículos abajo de noviembre del año pasado. Y noviembre del año pasado era un mes, en un año pandémico plenamente, todavía con muchas zonas. Aquí en Juárez tuvimos cierres de fin de semana, tuvimos aquel semitoque de queda, ¿no? Entonces, o sea, si el año pasado con esas condiciones produjimos más, pues quiere decir que hay un problema. Son los semiconductores, obviamente, y el problema logístico global. Entonces, ¿qué pasa? Bajan 13.46% las ventas en el mes, anualizadamente, y 8.64% en lo que va del año anualizadamente. No, 8.63 subieron, perdón. O sea, sí ha habido mejoría en 2021, pero fue un muy mal noviembre, ¿no? Y luego 2, en el caso de la producción total, bajó 20.25% respecto al año pasado y bajó 0.68% anualizado de enero a noviembre. Y finalmente, las exportaciones bajaron 16.46% en el mes de noviembre respecto a hace un año y subió 3.02% enero a noviembre respecto al año pasado. Así que sector industrial automotriz, mal. Indicador de confianza del consumidor. ¿Qué opinan los consumidores de esta situación y de este contexto? Mes de noviembre, mes del Buen Fin. Bueno, el resultado global cierra en 45.8 unidades con un alza de 1.7 respecto al mes previo, 8.8 respecto a un año atrás y acercándose a umbral de 50 puntos.
Situación económica del momento actual de los miembros del hogar respecto a hace un año, mejora 2.8 mensual y mejora 9.7 anual. O sea, la gente cree que está mucho mejor hoy que hace un año. Y es el país, ¿eh? Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses. O sea, ¿cómo te ves en un año? Bien, mejorando. Y arriba de umbral 59.2. El anterior no estaba arriba de umbral, estaba en 49.2. Mejoró fuerte, pero no llegó a pasar de umbral. Situación económica del país hoy respecto a hace un año, subió 2.2, sólido, pero a 41.9, muy abajo de umbral. Situación económica del país en un año, 52.2, arriba de umbral, sube 0.5, poquito. Y las posibilidades hoy de adquirir en ese hogar bienes duraderos como compra de muebles, televisores, lavadoras, aparatos electrodomésticos, sube 3.4, subió sólido a 26.7, que está a la mitad básicamente de umbral, pero es la posibilidad de comprar. Salieron a comprar, indicador IMEF dice que no. Complejo el tema, ¿no? Bueno, indicador mensual de la inversión fija bruta. Las empresas, ya dije que todavía, todas con perspectiva, sí me interesa invertir, pero no invierto, ¿no? Y el resultado del mes de septiembre, porque la encuesta mensual de opinión de empleo fue de noviembre, ¿eh? Entonces, para el mes de septiembre tenemos inversión fija bruta baja 1.6%. Recordemos que fue un mal septiembre de un mal tercer trimestre. Fue 10.8 puntos más que el año pasado, pero bajó en vez de seguir una continuidad de alcista. O sea, la recuperación económica. Y luego, si pensamos en PIB desde perspectiva de gasto, y está gasto de gobierno, consumidor, exportaciones netas e inversión, pues este rubro va mal, ¿no? Integra mal para un trimestre de número 3. Construcción baja 1.5, sube 10 puntos anuales. Maquinaria equipo baja 1.6, sube 11.1 anuales. Así que, pues nada más maquinaria equipo nacional resultó positivo y maquinaria equipo importada. Todo lo demás, y la construcción no residencial, 0.7. El asunto es que no es quizá de las incidencias lo más fuerte y provoca una caída de la inversión fija bruta de 1.6. Así que mala inversión y la perspectiva de la empresa en este escenario económico. Y finalmente, de indicadores mexicanos, nos vamos al indicador mensual de consumo privado del mercado interno durante septiembre, en el que básicamente arroja de resultado que los consumidores, aquí la parte de consumo, que en su caso trae consigo el tema de perspectiva de gasto, gobierno, consumo, inversión, ya lo dije, entonces vamos a consumo y exportaciones netas, ¿no? En materia de consumo, sube 0.9 en el mes de septiembre respecto a octubre, sube 8.2 anualizado. En materia nacional, sube 0.9 y en materia de importados baja 0.1. En nacional, 0.4 al alza en bienes y 0.9 al alza en servicios. Todo esto respecto a un año atrás. En el anualizado, 6.6 en el nacional, 23.1 en el importado. Y luego en el nacional, 4.1 en bienes y 9 en servicios. Así que no fue tan malo, quizá no tan sólido, pero no fue tan malo la recuperación del consumo en el mes de septiembre. Fue más la inversión el tema de bloqueo, ¿no? Y bueno, vamos al comentario del Banco de México también el 2 de diciembre, jueves pasado. Quedó ratificado por el Senado de la República la designación de Victoria Rodríguez Ceja como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, quien fue recomendada o solicitada por el presidente para que se asignara ese cargo, ¿no? Ella inicia su operación el 1 de enero de 2022. Alejandro Díaz de León sale el 31 de diciembre de este año. La designación fue enviada en días pasados por el presidente y en su caso, bueno, pues ella tomó la protesta correspondiente ante el Senado, ¿no? Ella es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, tiene estudios concluidos de maestría en Economía por el Colegio de México. En su trayectoria laboral tiene cargos de subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda, subsecretaria de egresos del Gobierno de la Ciudad de México, directora de Política Presupuestal y Deuda de la Secretaría de Finanzas del DF, cuando López Obrador fue regente o jefe de gobierno de esa circunscripción, asesora del secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y directora de Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo Metro del Gobierno del DF. Temas que se han suscitado. 1.
el Senado la asigna como la miembro para la Junta de Gobierno. Ahí se decidirá quién queda como ¿cómo se llama? Gobernador del Banco de México. Es probable que la nombren. Aparentemente viola la legislación en función de no tener experiencia bancaria o en política monetaria. Digo, los conocimientos los ha de tener por los estudios y por la experiencia operativa, que si bien fue más en el mundo fiscal y de gasto, pues tienes que estar viendo los aspectos monetarios. O sea, yo no dudo que sepa de lo que se trata el trabajo ahí, pero es importantísimo que se recalque de manera recurrente, y va a ser una labor mediática que tengamos que hacer todos, que el tema de la inflación fue uno de los factores más importantes que empobreció a más de la mitad de la población en este país allá en los 80s. Que el tema de inflación es la tarea principal a atacar por el Banco de México. Como sea, que si la tasa no es suficiente o eficiente, bueno, pues con otro medio. Pero esa es la tarea central. Y no enfocarse en ella trae como consecuencia problemas. Encima de ello, un contexto situacional ocurrió en el tipo de cambio. Nuestro tipo de cambio es un tipo de cambio flexible. No lo fija el gobierno, no lo fija el Banco de México. Antes del 94 se tenía el 89, 90, un esquema de piso y techo, y entonces mientras se moviera en medio no había problema, estaba como flexible, pero cuando se superaba, entonces el gobierno entraba, el banco entraba y lo fijaba, ¿no? Antes del 88 el tipo de cambio era fijo, el gobierno por medio del Banco de México, que no era autónomo, fijaba el tipo de cambio. Hoy vale 10 pesos el dólar, punto, porque soy el gobierno, ¿no? Bueno, pues ya la experiencia, las mejores prácticas internacionales, la entrada de México a un escenario global o de globalización, con el advenimiento del GATT, de la OMC, del TALCAN, etcétera, pues trajo la necesidad de que tengamos un tipo de cambio flexible, que creo yo es lo mejor. Se moverá para arriba, para abajo, al extremo, en función de lo que acontezca en el contexto económico, no solo nacional, sino internacional. ¿Qué pasa? Hacia el 18 de noviembre y hacia atrás, estoy viendo aquí el gráfico, de hecho, estaba relativamente estable. El tipo de cambio sí ha tenido sobresaltos, sí ha tenido momentos complejos, pero estaba relativamente estable, ¿sí? Sobre todo más o menos de septiembre de 2020 para la fecha de inicios de noviembre de este año. Más de un año muy estable, algunos momentos o episodios complicados, pero realmente muy estable. De repente, conforme los anuncios inflacionarios en Estados Unidos empiezan a acentuarse, y ahorita voy a citar la inflación, la perspectiva de que la Fed podría acelerar el proceso de subir las tasas de Estados Unidos, acotando la liquidez allá, que es una economía altamente bancarizada y cualquier movimiento en tasas tiene un impacto directo en la economía de inmediato, o nada más la expectativa de que eso pueda pasar, provocó movimientos de fortalecimiento del dólar y degradación de las demás monedas que cruzan contra el dólar, como el peso. Y entonces nuestro tipo de cambio llegó, pues, de estar más o menos rondando ahí los 20 pesos con 50 centavos, un poco menos de repente, un poco más, llegó a estar hasta en 21.91.75 en Forex. Ahorita se encuentra en 21.03, sigue arriba del estándar que estaba. Esto pasa muchas veces también en función de brackets, o sea, de repente se alcanza un nuevo bracket y ya no va a bajar de ahí mucho. Pero todavía no pasa la época de volatilidad, porque hasta el 16 de diciembre veremos a la Fed anunciar expresamente cuándo va a empezar a mover las tasas, y quizá ni siquiera lo diga expresamente, se tendrá que interpretar de sus palabras, pero sí será fecha en que anuncien la disminución de la compra de bonos de la economía estadounidense, que es otra de las mecánicas de liquidez que tienen en este momento, y que ya se estaba anunciado que en diciembre podrían estar ya eliminándolos o disminuyendo la cantidad de bonos. Bueno, ¿por qué ha bajado entonces el tipo de cambio? Ha bajado porque la ratificación de Powell por el Senado para extenderse en su plazo y los comentarios entre reuniones de la Fed han llevado a pensar que la Fed está en su punto necio de que no van a subir la tasa porque la inflación es transitoria. Ya todo el mundo está diciendo la inflación es transitoria, pero ya no es tan transitoria. Lo que sea, no vamos a poner a discutir la teoría de la inflación. Creo yo que no existe inflación transitoria, simplemente hay inflación o no hay inflación. Y en ese caso la hay. Pero el punto en concreto es que esta situación ha venido aminorando la volatilidad. Ahora, esa volatilidad se acentuó con el nombramiento de Victoria Ceja, cuando fue un movimiento político raro de la presidencia de la República tener a Arturo Herrera bastantes meses en el banquillo esperando asignarse el puesto y de repente decir, tú ya no vas, y a los 2-3 días asignar a Victoria. Y entonces
pues bueno, así fue. También ayudó a la volatilidad de eso, pero ya se dio, ¿sí? La maestra Victoria Rodríguez Ceja creo que es una persona preparada, quizá no cumple plenamente la expectativa, pero tiene otros 4 compañeros que me parece que están mejor que preparados para asumir la responsabilidad de llevar por buen camino las decisiones del Banco de México. Voy a corte comercial, último segmento, no se vaya, esto es Solo Negocios. Y bueno, IMEFC emitió un comunicado diciendo que consideraban que no tenía experiencia, pero que se daba el respaldo de voto de confianza. En mi punto de vista, el tema de la experiencia es relativo, porque además se le cruza con 2 aspectos. Uno es el conocimiento y el manejo profesional de política monetaria o de temas bancarios, como lo pueden tener cualquiera de los otros que están ahí. En el caso de Jonathan Heath, fue jefe economista de HSBC y de bancos anteriores que ya no existen, pero pues, que ahorita son Santander y demás. Creo que Serfín era uno de ellos. A mi criterio, por ejemplo, Gerardo Esquivel no traía esa experiencia, mucho más académico y en la función de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, que incluso no creo que ni siquiera estuvo ahí. Y las demás sí traían experiencia y algo de análisis, de trabajo, de investigación en Banco de México. Pero también se ha hablado de la falta de reconocimiento público. Y, por ejemplo, Alejandro Díaz de León no era una persona muy conocida cuando ingresa como gobernador. Sí tenía la experiencia de haber trabajado en el Banco de México, pero no tenía propiamente ese placeo previo, ¿no? Como lo tenía Agustín Cárceles cuando llega al Banco de México o Guillermo Ortiz Martínez. El problema es compararlos con ellos. Ellos tenían muchos años de mucho placeo y mediático, pues, ¿no? Y el caso de Alejandro Díaz de León no lo tenía, pero resultó ser un extraordinario gobernador de Banco de México. Y en el caso de Rodríguez Ceja, pues, de nuevo, el hecho de no tener ese placeo no significa que no sepa. Y 2, creo que es muy claro el tema de lo que se tiene que analizar. Hay mucha mayor transparencia de la mecánica de decisión. El mismo Jonathan Heath nos lo ilustró muy claramente en su ponencia en la convención IMEF. Cómo ven los indicadores, no es nada más en bruto el indicador, sino son análisis profundos que les ayudan a tomar determinaciones. Y quizá alguien piense de manera diferente y es válido, pero tiene una justificación de respaldo de datos, ¿no? Y en función a ello, yo creo que vale la pena pensar en respaldarla. Y digo, si no queremos respaldarla, pues, ¿qué importa, verdad? Porque ya es, ¿no? El asunto es quién va a quedar gobernador. Creo que va a quedar ella, pero porque va a ser básicamente la voz, ¿no? La vocera, digamos. Y la que tiene que tener tesón es de saber contenerse ante los medios, para saber hablar en público correctamente y ser ecuánime, ¿no? Esa es la esencia. Pero yo creo que no será gran conflicto por su lado educativo y porque pues, ya ha tenido cargos importantes, pero veremos cómo se administra. Oye, ¿qué va a tener a cargo las reservas internacionales? Pues ella y los demás miembros de la Junta de Gobierno y todas las herramientas de política monetaria. Entonces, el único tema es que no podemos acallarnos de descuidos inflacionarios. La inflación es los principales factores del empobrecimiento de esta población mexicana desde los 80s. Que no se nos olvide. Regreso al último segmento y vamos a concluir el programa en unos minutos. Nos vamos al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y trae consigo pues un movimiento de 2.1% de crecimiento anual. En el tercer trimestre, de acuerdo a la segunda estimación del Buró de Análisis Económico y bueno, el crecimiento del segundo trimestre fue de 6.7%, así que, pues, digo, mal, ¿no? No mal, pero mucho menos de lo que pasara antes, ¿no? La estimación del Producto Interno Bruto es mucho más robusta la información de donde se construye y se considera una estimación avanzada. Previamente se había señalado que era 2%, ahora fue 2.1%, así que mejoró. Y básicamente se refleja mejoras en la capacidad de consumo personal del estadounidense, el gasto. Esto es hasta septiembre, julio, agosto, septiembre, recordemos.
no son los meses de más gasto. Cierra el mes de julio con vacaciones, arranca agosto con reingreso a las escuelas. Ya tenía tiempo que Estados Unidos ya tenía mucho reingreso a actividades presenciales y pues aun cuando tienen todavía problemas con la pandemia porque mucha gente no se quiere vacunar, lo cierto es que la actividad económica está sólida, ¿no? También la inversión privada en inventario está fuerte porque pues esto subió precios, ¿no? Y entonces pues, se consolida, aunque ya está ajustado el dato. Y en su caso, bueno, pues esto arroja una perspectiva de consolidación de la actividad económica, ¿no? No es el crecimiento espectacular, pero es un consolidamiento incluso superior a todos los últimos 3 años más o menos, los últimos trimestres, ¿no? O sea, el 1 y el 2 sobre todo. Ya el 3 sí se debilita, muy equiparable a los años anteriores, pero va consolidando un buen año de recuperación. O sea, Estados Unidos ya tiene datos prepandémicos en general. Todavía faltan algunos otros indicadores, pero en general más sólido. Y pues al menos para la frontera eso nos conviene, pero para México hay oportunidad, ¿no? El asunto es que se cumpla básicamente esa oportunidad. Y veamos si vamos tras de una mejora o no al respecto. En inflación, al 10 de noviembre, o sea que ya en viernes nos estará publicando inflación el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, pero al 10 de noviembre se reportó octubre, resultó con un alza de 0.9 unidades, después de crecer 0.4 en septiembre, y sobre 12 meses va en 6.2. Por ahí andamos nosotros. Bueno, ya estamos en 7.05 según la segunda quincena de noviembre. Mañana se reporta inflación en México y bueno, pues aquí el escenario está presionado todavía. ¿Cuándo ves la inflación subyacente, que es la que le interesa más al analista económico y a cualquier proyectista, pues incluso en el Banco de México o en la Fed? Pues vas a la de 4.6, donde analizas todos los productos menos alimentos y energía, y trae 4.6. Esta subió 0.6 en octubre, después de subir 0.2 en septiembre y 0.1 en agosto. Eso quiere decir que se inflacionó fuerte en octubre. Veremos noviembre. El ISM dijo que bajó. Vamos a ver la confirmación este viernes. Y creo que sí debería haber bajado, porque noviembre ya produjiste, o sea, en octubre ya produjiste todo lo correspondiente para mover pues, la economía de noviembre. Ahora estoy hablando de productor. En los consumidores pues tuvieron haber tenido situaciones, sobre todo por el asunto de escasez de alzas de precios. Pero teóricamente la estructura de descuentos de los días de Acción de Gracias y el día Viernes Negro y el Ciberlunes deberían dar de sí para pensar en un escenario de mejores precios en el mes de noviembre, creo yo. En la parte de productor, esta tuvo un alza de 0.9, bueno, la total en 0.6 en octubre, la subyacente dentro de productor 0.2, después de, no, perdón, está acá abajo, 0.6 en octubre y subyacente 0.4, después de un septiembre de 0.1 y de un agosto de 0.3, o sea que se volvió a inflacionar en octubre. De nuevo cuenta, yo esperaría que en noviembre baje, porque además ya habrían bajado las órdenes de compra manufactureras hacia servicios y para que llegue al final al consumidor, pero habrá que ver. En la parte de bienes, en su caso, pues tiene 1.2, un poco más bajo que septiembre. En la parte de alimentos bajó fuerte. En la parte de energía subió fuerte. Ese es uno de los factores que traen conflicto, el tema energético. Y cuando quitas energía y alimentos, subió 0.5, relativamente menos, poquitito menos que septiembre y agosto. Entonces, la estructura de precios prometería la idea de que este viernes se reporte una mejora sustancial en la inflación en Estados Unidos. Si eso pasa, el tipo de cambio va a bajar, por ejemplo. Se va a despresurizar varios otros aspectos de la inflación mexicana. Ojalá. Otro dato importante, muy para Juárez. Las solicitudes por desempleo semanales reportadas al 27 de noviembre, con solicitudes iniciales en 222,000, con un alza de 28,000 respecto a una semana previa. O sea, hubo desempleo en esa semana al 27 de noviembre, que fue la semana de Acción de Gracias. Se revisó a la baja la semana previa
a 199,000 con 5,000, así que se llegó a 194,000, lo cual lleva el dato concreto a que esa semana en bruto, la del 22 de noviembre, se lograra un dato prepandémico. El promedio móvil de 4 semanas, que es el que a mí me interesa mucho, es de 238,750 con una baja de 12,250 respecto a una semana atrás, y es el valor más bajo respecto al dato prepandémico del 14 de marzo de 2020, cuando fueron 225,000. O sea, estamos ya a 13,000 solicitudes. Mañana se reportan. Veremos mañana si se logra el hito de llegar a dato prepandémico. Tasa de desempleo, 1.4%, con una baja de 1/10. Cada semana está bajando, así que va bien. Y el promedio móvil de 4 semanas de todas las solicitudes en vigor o vigentes fue de 2,084,250 con una baja de 36,250, y es el dato más bajo desde el 21 de marzo del 2020, dato prepandémico, cuando fueron 2,071,750, también 13,000 simples solicitudes menos. Así que a punto de lograr un dato prepandémico. Y eso pues ayuda a pensar en una economía estadounidense más sólida que permita eventualmente una recuperación para nuestra frontera mucho más acentuada, pero el factor mano de obra va a ser problema. No vamos a encontrar empleados. La informalidad paga más, aún con las alzas salariales de 260 diarios en salario mínimo. La maquila tiene poder para ofrecer bonos fuertes que el comercio no tiene, y mucho menos las empresas más chicas, y vamos a empezar a buscar al sur. Y el sur va a tener que buscar acá porque la recuperación en México nos está dando y no hay empleos en el sur. Y entonces la vivienda tendrá influencia para subir su precio porque hay escasez de vivienda. Sí hay vivienda en Juárez, pero hay escasa, ¿no? Entonces se da una colusión inflacionaria el próximo año interesante, una expectativa de colusión inflacionaria. De nuevo, insisto mucho, al menos al principio del año. Para cerrar, producción industrial en Estados Unidos en el mes de octubre respecto a un año atrás, 5.1%. En septiembre había bajado 1.3%, en agosto 0%, en julio había subido 0.8%, en junio 0.5% y en mayo 0.7%. Así que fue muy, muy buena la producción industrial en Estados Unidos en octubre. Se inflacionó un poco, aparentemente por el tema del dato de inflación. Mejora la situación de precios y mejora la producción industrial en noviembre, así que por el ISM manufacturero, así que tenemos expectativas buenas para la maquila al cierre del año, ¿no? Que ya estamos prácticamente cerrando el año, ¿no? Pero también para el arranque del año. Y finalmente, el crédito al consumo en los Estados Unidos subió 4.6 en octubre, después de un 7.7 de septiembre, después de un 3.7 de agosto, después de ya no hay más datos atrás. Pero la perspectiva es que se mantiene sólido, ¿no? O sea, baja respecto a septiembre, pero septiembre fue muy sólido. Veremos noviembre en función de Buen Fin, sí, como no, de Thanksgiving, de Día de Acción de Gracias y del Ciberlunes, ¿no? Creo yo que va a subir. Y esto implica más consumo y más órdenes de compra manufactureras y luego maquila y luego beneficio, ¿no? Entonces, bien por ahí. Y bueno, yo quería comentar presupuesto de Chihuahua y ley de ingresos y ya no tengo tiempo, pero nada más para concluir, 2 temas, ese de Chihuahua, pero antes, salario mínimo subió y subió todas las actividades profesionales a 260.34, albañiles, boticas, bulldozer, cajeros, cantineros, carpinteros, cocineros, colchoneros o reparaciones de colchones, que colocan mosaicos, gente de construcción de edificios, cortador de talleres, costureros, todos, frontera 260.34, y solo resto país tienen algunos más o menos porque estaban variados antes. Recuerden, aquí subimos todo al 100%. Entonces, pues no hay mucho que discutir aquí en frontera. Nada más los reporteros en la parte más baja, en prensa diaria 287.09 y los reporteros gráficos en prensa diaria impresa 287.09. Son los únicos que subieron por encima, bueno, subieron el 22%, pero están por encima del dato de salario mínimo. Presupuesto de egresos y presupuesto de ley de ingresos. El gobierno del estado de Chihuahua quiere un aumento a su presupuesto de egresos. Lo quiere llevar desde los que son 55,168 millones de pesos nominales de 2021, que todavía ni se acaba, pero se supone que eso estaría cerrando, hacia los 81,000. Válgame Dios. Yo no sé si esto
si esto esté bien. Pero está subiendo 30,000 millones. Ah, bueno, no es que le falta el cierre del año, perdón, sí, estaba raro. En 2020 fue 83,677 millones de pesos nominal y en 2022 quieren 81,352 millones de pesos nominal, que es un poco menos, ¿no? Y es, con todo el ajuste inflacionario, pues bastante menos. Quieren subir una tasa, el impuesto sobre la nómina se cobra el 3% de la nómina. Quieren subirlo a 4 en 2022, bajarse a 3,5 en 2023 y bajar a 3 en 2024. Sí van a pedir deuda, ligerita, pero van a pedir deuda. Y en su caso, traen una estructura enfática de impuesto sobre nómina, pues que ronda una perspectiva que a mí no me queda clara, que me parece que no están propiamente evaluando el tema expreso de lo que es el alza del salario mínimo. Porque cuando hablamos del 1 y 2 salarios mínimos, básicamente estamos hablando de la mitad de los trabajadores del estado de Chihuahua. Entonces, más del 40% al menos. Si quieren 6,400 millones de pesos de impuesto salario mínimo, y yo creo que lo pueden alcanzar sin subir el impuesto, solo por el alza del salario mínimo. Y subiendo el alza del salario mínimo más el alza del impuesto, van a sacar mucho más dinero. ¿Y para qué quieren ese dinero si nomás quieren 81 millones de pesos? Tema muy sensible. Me tengo que ir. Nos escuchamos mañana con UTEC en el espacio de innovación y tecnología. El viernes tenemos entrevista a IMEF. Y bueno, pues le seguimos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Arturo. Que la pase excelente. Muy buenas tardes. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.